Parte 1. ¿Qué es la sabiduría de Dios y por qué la necesitamos cada día? Hablemos primero de lo básico. ¿Qué es la sabiduría de Dios? Porque a veces usamos tanto la palabra sabiduría que puede perder su verdadero peso. La sabiduría de Dios no es simplemente acumular conocimiento o ser la persona más inteligente de la habitación. No, la sabiduría divina es mucho más profunda. Es esa capacidad de entender el propósito detrás de las cosas, de ver la vida desde la perspectiva de Dios y de actuar con prudencia, justicia y amor, incluso en las situaciones más complicadas. Es, en esencia, una brújula celestial que te muestra el camino, incluso cuando todo parece oscuro. Y si somos honestos, ¿quién no necesita esa guía? Vivimos en un mundo lleno de incertidumbre, donde cada día enfrentamos decisiones grandes y pequeñas. ¿Qué camino tomar? ¿Cómo responder ante un conflicto? ¿Qué es lo mejor para mi familia, mi trabajo, mi futuro? Sin la sabiduría de Dios, estas decisiones pueden convertirse en una carga abrumadora. Pero con su guía, hasta los problemas más difíciles encuentran soluciones llenas de paz y propósito. Piensa en esto. ¿Alguna vez has tomado una decisión que parecía lógica en el momento, pero más tarde te diste cuenta de que no fue la mejor? Tal vez compraste algo que no necesitabas, reaccionaste con enojo cuando podías haber mostrado paciencia, o seguiste un consejo que no era el más sabio. Nos pasa a todos, ¿cierto? Pero aquí está el punto clave. Cuando dejamos que la sabiduría de Dios guíe nuestras decisiones, esos momentos de arrepentimiento pueden disminuir drásticamente. Su sabiduría nos ayuda a evitar caminos equivocados y a construir una vida que honra su propósito para nosotros. La Biblia nos da una imagen clara de esto en Proverbios 3:5-6. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este versículo nos recuerda que, aunque nuestra propia lógica puede fallar, la sabiduría de Dios nunca lo hace. Es como si Él estuviera ahí, ofreciéndonos un mapa claro para navegar por la vida, pero muchas veces intentamos resolver las cosas solos, sin consultarlo. Y bueno, sabemos cómo suele terminar eso, ¿verdad? Entonces, ¿por qué necesitamos esta sabiduría cada día? Porque cada día trae nuevos retos, tentaciones y oportunidades. Es como si Dios nos estuviera diciendo: hoy te ofrezco mi ayuda. Quiero que tomes las decisiones correctas, que vivas con propósito y que encuentres paz en medio de cualquier tormenta. Solo tienes que pedírmelo. Es una oferta increíble, ¿no crees? Ahora te estarás preguntando, ¿cómo obtenemos esa sabiduría? ¿Es algo que simplemente cae del cielo? Bueno, esa es la parte emocionante que exploraremos en el siguiente segmento, porque, déjame decirte, la sabiduría de Dios no solo está al alcance, sino que viene con instrucciones claras sobre cómo recibirla y aplicarla. Así que, para cerrar esta primera parte, quiero que reflexionemos juntos. ¿Qué áreas de tu vida podrían transformarse si dejaras que la sabiduría de Dios las guiara? Tal vez es tu trabajo, tus relaciones, tus finanzas o incluso tus pensamientos diarios. Piénsalo por un momento, porque ahí es donde empieza este hermoso viaje hacia una vida llena de propósito. Y en la próxima sección vamos a profundizar en los pasos prácticos para abrir nuestro corazón y mente a este regalo divino. Sigamos avanzando. Parte 2. ¿Cómo recibir la sabiduría de Dios? Entonces, ya sabemos lo importante que es la sabiduría de Dios y por qué la necesitamos todos los días. Ahora la pregunta es, ¿cómo la recibimos? ¿Es algo que simplemente aparece en nuestras vidas sin que hagamos nada? La respuesta es no. Aunque Dios está dispuesto a darnos su sabiduría, hay ciertos pasos que debemos tomar para recibirla.
Y no se trata de complicadas ceremonias ni de algo imposible de alcanzar. Todo comienza con una disposición del corazón y una conexión genuina con Él. 1. Pide sabiduría con fe. El primer paso es tan simple y poderoso como pedirla. La Biblia es muy clara al respecto. En Santiago 1:5 leemos: Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios, y Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente y sin menospreciar a nadie. Este versículo no solo es una invitación, es una promesa. Dios no solo tiene sabiduría para ofrecer, sino que está dispuesto a dárnosla abundantemente si la pedimos con fe. Ahora bien, pedir sabiduría no significa lanzar una oración rápida y olvidarnos del asunto. Es mucho más que eso. Se trata de reconocer nuestra necesidad y confiar en que Dios tiene la respuesta. Cuando pedimos con fe, estamos diciendo: Dios, confío en que tú sabes lo que es mejor para mí. Me rindo a tu voluntad y estoy dispuesto a seguir tu dirección. Y aquí está el truco. La fe no solo es creer que Dios puede darnos sabiduría, sino también actuar como si ya la hemos recibido. Piensa en Salomón, el rey más sabio que jamás haya existido. Cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, Salomón no pidió riquezas ni poder. Él pidió sabiduría para guiar a su pueblo. Y porque lo hizo con un corazón humilde, Dios le dio no solo sabiduría, sino también todo lo demás. Este es un recordatorio de que la sabiduría siempre viene primero, porque con ella podemos manejar cualquier otra bendición que Dios nos dé. Parte 3. Vivir una vida alineada con la sabiduría de Dios. Ya hemos visto que podemos pedir sabiduría y buscarla en la palabra de Dios. Pero hay algo crucial que debemos hacer para que esa sabiduría no solo sea un concepto abstracto, sino una fuerza transformadora en nuestras vidas. Debemos vivir alineados con ella. La sabiduría de Dios no es algo que simplemente se guarda en el bolsillo para usar en momentos específicos. Es una guía constante que debe reflejarse en nuestras decisiones, nuestras palabras y nuestras acciones. Primera, escucha la voz de Dios. Dios habla de muchas formas. A veces, su sabiduría llega a través de su palabra, otras veces a través de la oración y en ocasiones por medio de personas sabias que coloca en nuestro camino. Pero aquí está la clave. Para escuchar a Dios, necesitamos silenciar el ruido del mundo y prestar atención. ¿Sabes esos momentos en los que tienes un presentimiento o una sensación clara de que algo no está bien o de que deberías tomar un camino diferente? Muchas veces, esa es la voz de Dios guiándote. Pero si nuestra vida está llena de distracciones, si corremos de un lado a otro sin detenernos a reflexionar, podemos pasar por alto su dirección. El profeta Isaías lo explicó perfectamente. Tus oídos oirán detrás de ti una palabra: este es el camino, camina por él, ya sea que vayas a la derecha o a la izquierda. Isaías 30:21. Esta promesa nos asegura que Dios siempre está dispuesto a guiarnos, pero nosotros debemos estar dispuestos a escuchar. Para lograr esto, dedica tiempo cada día para estar en silencio con Dios. Puede ser al comienzo de la mañana o al final del día, pero ese momento de conexión es vital para discernir su voluntad y permitir que su sabiduría dirija tu camino. 2. Pon en práctica la sabiduría recibida. Aquí viene un punto crucial. No basta con pedir sabiduría o conocerla, debemos actuar de acuerdo con ella. Santiago 1:22 nos advierte: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. En otras palabras, no sirve de nada saber lo que es correcto si no estamos dispuestos a hacerlo. Por ejemplo, supongamos que enfrentas un conflicto en una relación y Dios, a través de su palabra, te guía a responder con amor y paciencia.
Puedes saber esto intelectualmente, pero si decides ignorar esa sabiduría y reaccionar con enojo, estarás bloqueando el poder transformador de la sabiduría divina en tu vida. Poner en práctica la sabiduría de Dios requiere valentía, porque a menudo va en contra de nuestras emociones o de lo que el mundo considera lógico. Pero cuando damos ese paso de obediencia, vemos resultados que superan nuestras expectativas. La paz reemplaza al caos, las relaciones se restauran y nuestras decisiones producen frutos duraderos. Tercero, cultiva un corazón humilde. La sabiduría de Dios fluye en un corazón humilde. ¿Por qué? Porque la humildad nos permite reconocer que no tenemos todas las respuestas y que necesitamos la dirección de Dios. La arrogancia, por otro lado, nos cierra a su sabiduría y nos lleva a depender únicamente de nuestra propia comprensión, lo cual, como sabemos, a menudo termina en desastre. Proverbios 11:2 dice: «Cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, pero con los humildes está la sabiduría». Este versículo nos recuerda que la sabiduría no es algo que ganamos por mérito propio, sino un regalo que Dios da a aquellos que lo buscan con un corazón sincero y humilde. En esta parte, quiero invitarte a reflexionar. ¿Estás dispuesto a permitir que la sabiduría de Dios moldee cada área de tu vida? Desde tus decisiones diarias hasta los grandes planes para tu futuro, todo puede transformarse si caminas de la mano con su guía. En la próxima sección, exploraremos cómo la sabiduría de Dios puede impactar áreas específicas de tu vida, desde tus relaciones hasta tu trabajo y tus metas personales. Sigamos adelante. Parte 4. Cómo la sabiduría de Dios transforma cada área de tu vida. La sabiduría de Dios no es algo que permanece en el ámbito espiritual o abstracto. Tiene el poder de transformar cada área de tu vida de manera práctica y profunda. Desde tus relaciones personales hasta tus decisiones financieras, desde tu paz interior hasta cómo manejas los desafíos más grandes, la sabiduría divina actúa como una brújula que te guía hacia un camino de propósito, éxito y paz. Primera, relaciones basadas en la sabiduría de Dios. Las relaciones humanas pueden ser complicadas. A veces nos encontramos en situaciones de conflicto, malentendidos o incluso dolor emocional. Sin embargo, la sabiduría de Dios nos da herramientas prácticas para manejar estas situaciones con amor, paciencia y compasión. La Biblia dice en Santiago 3:17: «Pero la sabiduría que desciende del cielo es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera». Imagínate aplicar estos principios a tus relaciones. Responder con amabilidad en lugar de enojo, buscar la paz en lugar de la confrontación, y ser sincero, pero lleno de misericordia. Estas actitudes no solo fortalecen los lazos con las personas que amas, sino que también reflejan el carácter de Cristo en tu vida. Por ejemplo, en una discusión con un amigo o familiar, la sabiduría de Dios te guía a escuchar antes de hablar, a entender antes de juzgar y a perdonar antes de guardar rencor. No es fácil, lo sé, pero los resultados son transformadores. Cuando permitimos que la sabiduría de Dios dirija nuestras relaciones, construimos vínculos sólidos que resisten las tormentas de la vida. Decisiones sabias en el ámbito laboral. El trabajo es una parte fundamental de nuestras vidas y a menudo nos enfrentamos a decisiones difíciles en este ámbito. ¿Debería aceptar este nuevo empleo? ¿Cómo manejar un problema con un compañero o jefe? ¿Cómo equilibrar mi vida profesional con mi vida personal? Aquí es donde la sabiduría de Dios entra en juego.
Proverbios 16:3 nos dice: encomienda al Señor tus obras y tus pensamientos serán afirmados. Esto significa que cuando buscamos primero la guía de Dios y confiamos en su dirección, nuestras decisiones laborales estarán alineadas con su propósito para nosotros. Tal vez te encuentres en una encrucijada profesional y en lugar de tomar una decisión apresurada basada en emociones o miedo, puedes detenerte, orar y buscar su sabiduría. Además, la sabiduría divina también nos enseña principios como la honestidad, la diligencia y la integridad. Valores que no solo nos hacen mejores trabajadores, sino también mejores representantes del reino de Dios. Cuando aplicamos estos principios, no solo avanzamos profesionalmente, sino que también dejamos un impacto positivo en las personas con las que trabajamos. Tercera, paz interior, en medio de la adversidad. Todos enfrentamos adversidades en la vida, ya sea una enfermedad, una pérdida o un desafío inesperado. Estos momentos pueden desestabilizarnos y llenarnos de ansiedad. Sin embargo, la sabiduría de Dios nos da una perspectiva diferente. Nos ayuda a ver nuestras pruebas no como obstáculos insuperables, sino como oportunidades para crecer y confiar más en Él. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es un recordatorio de que, aunque no entendamos por qué suceden ciertas cosas, Dios está obrando para nuestro bien. La sabiduría divina nos ayuda a enfrentar las pruebas con paciencia y fe, sabiendo que Dios tiene un propósito mayor. Por ejemplo, cuando enfrentas un momento de incertidumbre, en lugar de preocuparte, puedes orar y pedir la dirección de Dios. Su sabiduría te dará la claridad y la fortaleza necesarias para seguir adelante, incluso cuando no veas el camino completo. Cuarto, manejo sabio de tus recursos. La sabiduría de Dios también se extiende a cómo manejamos nuestros recursos, ya sean tiempo, dinero o talentos. En una cultura que a menudo nos impulsa a gastar más, hacer más y acumular más, la sabiduría divina nos enseña a ser buenos administradores de lo que Él nos ha confiado. Proverbios 21:20 dice: en casa del sabio abundan las riquezas y el aceite, pero el necio todo lo despilfarra. Este pasaje nos enseña que la sabiduría nos lleva a planificar, a ahorrar y usar nuestros recursos de manera prudente. Por ejemplo, en lugar de gastar impulsivamente, la sabiduría de Dios te guía a ser generoso, a dar a los necesitados y a invertir en cosas que tienen valor eterno. Cuando aplicas esta sabiduría, no solo encuentras estabilidad financiera, sino también paz, sabiendo que estás utilizando tus recursos de una manera que honra a Dios. Parte 5. Mantente conectado a la sabiduría de Dios todos los días. Hasta ahora hemos visto cómo la sabiduría de Dios puede transformar todas las áreas de tu vida, pero hay algo crucial. Esta sabiduría no es algo que obtenemos una vez y ya está. Es un flujo continuo, una conexión diaria que debemos mantener para que nuestra vida siga siendo guiada por Él. La pregunta entonces es: ¿cómo logramos mantenernos conectados a esta sabiduría divina cada día? 1. Comienza tu día en oración y meditación. El primer paso es establecer una rutina diaria que te permita acercarte a Dios desde el inicio del día. Antes de que el bullicio del mundo te alcance, toma un momento para buscar su presencia. Habla con Él en oración y pídele que te guíe en todo lo que harás. La oración no tiene que ser complicada. Algo tan sencillo como decir: Señor, hoy quiero vivir según tu sabiduría. Guíame en mis palabras, decisiones y acciones. Esa pequeña oración abre la puerta para que su dirección fluya en tu día. Además, meditar en su palabra cada mañana te da la oportunidad de recibir inspiración y claridad. Proverbios 8:17 dice:
Yo amo a los que me aman, y me hallan los que temprano me buscan. Cuando tomas el tiempo para buscar a Dios al principio del día, es como si estuvieras preparando el terreno para que su sabiduría eche raíces en todo lo que hagas. 2. Cultiva un espíritu de gratitud y humildad. La sabiduría de Dios fluye más fácilmente en un corazón agradecido y humilde. ¿Por qué? Porque un corazón orgulloso no reconoce su necesidad de dirección divina. Pero cuando cultivamos gratitud por las bendiciones que ya tenemos y humildad para admitir nuestras limitaciones, estamos más abiertos a recibir su guía. Santiago 4:6 lo explica de manera sencilla. Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Practica la gratitud todos los días. Agradece a Dios por lo que tienes, incluso por los desafíos, porque a través de ellos Él puede enseñarte y moldearte. Por ejemplo, si enfrentas una decisión difícil, en lugar de insistir en resolverlo todo por tu cuenta, acércate a Dios con humildad y dile: no sé qué hacer, Señor, pero confío en que tú tienes la respuesta. Enséñame. Esa actitud permite que su sabiduría entre en tu vida de una manera poderosa. 3. Rodéate de influencias sabias. Otro aspecto clave para mantenerte conectado a la sabiduría de Dios es rodearte de personas y recursos que fortalezcan tu fe. Las influencias a tu alrededor tienen un impacto directo en cómo piensas y actúas. Proverbios 13:20 dice: el que anda con sabios será sabio, pero el compañero de los necios sufrirá daño. Esto no significa que debas cortar relaciones con todos los que no comparten tu fe, pero sí implica buscar intencionalmente amistades, mentores y comunidades que te animen a crecer espiritualmente. Por ejemplo, únete a un grupo de estudio bíblico, escucha mensajes edificantes o lee libros que te ayuden a profundizar en la sabiduría de Dios. Además, presta atención a los contenidos que consumes. Pregúntate: ¿esto me acerca a Dios y a su sabiduría o me distrae de ella? Lo que entra en tu mente afecta lo que sale de tu vida, así que elige cuidadosamente. 4. Reconoce la sabiduría en los pequeños detalles. Dios no solo nos habla en los grandes momentos de la vida, su sabiduría también está en los pequeños detalles del día a día. A veces pensamos que solo debemos buscar a Dios en las decisiones importantes, pero Él quiere guiar incluso nuestras interacciones más cotidianas. Por ejemplo, cuando decides responder con amabilidad a alguien que te trata mal, eso es sabiduría de Dios. Cuando eliges ser honesto en lugar de tomar un atajo deshonesto, eso también es su sabiduría trabajando en ti. Presta atención a esos momentos aparentemente pequeños, porque es ahí donde su guía se hace tangible. 5. Confía en el proceso continuo. Mantenerse conectado a la sabiduría de Dios es un proceso, no un destino. Habrá días en los que sentirás que todo fluye perfectamente y otros en los que dudarás si realmente estás siguiendo su guía. Pero aquí está la clave: no te desanimes. La sabiduría de Dios no es algo que se perfecciona de la noche a la mañana. Es un aprendizaje constante. Proverbios 4:18 lo expresa maravillosamente. La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así que incluso en los días difíciles, sigue buscando a Dios, sigue pidiendo su dirección y sigue caminando en fe. Parte 6. Enfrentando los desafíos de vivir según la sabiduría de Dios. Ahora que estamos en este camino hacia vivir una vida guiada por la sabiduría de Dios, es importante reconocer algo: no siempre será fácil. Habrá momentos en los que seguir su guía parezca ir contra la corriente del mundo e incluso contra nuestros propios deseos. Pero aquí está la buena noticia. Esos desafíos no son barreras insuperables, sino oportunidades para fortalecer nuestra fe y carácter. 1.
El desafío de esperar el tiempo de Dios. Uno de los mayores desafíos al vivir según la sabiduría de Dios es aprender a esperar su tiempo. Somos seres impacientes por naturaleza. Queremos soluciones inmediatas, respuestas rápidas y resultados visibles. Pero la sabiduría divina opera en un marco diferente, uno que a menudo nos pide paciencia y confianza. Eclesiastés 3:11 dice: Dios todo lo hizo hermoso en su tiempo. Este versículo nos recuerda que el plan de Dios tiene su propio ritmo y que su sabiduría nos lleva a confiar en que Él ve el panorama completo, incluso cuando nosotros no podemos. Por ejemplo, tal vez estás esperando una oportunidad laboral, una respuesta a una oración o una solución a un problema familiar. En esos momentos, la sabiduría de Dios te susurra: confía en mí, mi tiempo es perfecto. Y aunque esperar puede ser difícil, esa confianza te llena de paz, porque sabes que Él está obrando en tu favor, incluso cuando no lo veas. 2. El desafío de ir contra la lógica del mundo. Vivir según la sabiduría de Dios a menudo significa tomar decisiones que el mundo no entiende. En un mundo que valora el éxito a toda costa, la sabiduría divina nos llama a poner la integridad, la humildad y el amor por encima de todo. Esto puede parecer extraño o incluso absurdo para quienes no comparten nuestra fe. 1 Corintios 1:25 lo explica de esta manera: porque la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Esto significa que incluso cuando las decisiones guiadas por Dios no tienen sentido desde una perspectiva terrenal, siempre están llenas de propósito y fruto eterno. Por ejemplo, puede que te enfrentes a una situación en la que todos te aconsejen cuidarte a ti mismo o no perdonar a alguien que te lastimó. Sin embargo, la sabiduría de Dios te llama a perdonar, a amar a tus enemigos y a actuar con compasión. Aunque parezca ilógico, estas decisiones producen una paz y una libertad que el mundo no puede ofrecer. 3. El desafío de la duda y el desánimo. Habrá momentos en los que dudarás de si realmente estás viviendo según la sabiduría de Dios. Tal vez enfrentas una prueba difícil y piensas: si estoy siguiendo su guía, ¿por qué las cosas no están saliendo como esperaba? Este tipo de duda es normal, pero es importante recordar que la sabiduría divina no siempre elimina los desafíos. En cambio, nos fortalece para enfrentarlos. En Proverbios 3:5-6 leemos: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos anima a confiar incluso cuando no entendemos lo que está sucediendo, porque Dios siempre está trabajando para nuestro bien. Cuando enfrentes momentos de duda, vuelve a este principio: la sabiduría de Dios nunca falla. Puede que no veas el camino completo ahora, pero Él está dirigiendo cada paso que das. 4. El desafío de perseverar en la obediencia. Otro desafío es mantenernos obedientes, incluso cuando es difícil. La sabiduría de Dios no siempre nos lleva por el camino fácil, pero siempre nos lleva por el camino correcto. Perseverar en la obediencia requiere valentía, porque a menudo significa renunciar a nuestras propias preferencias o enfrentar críticas por nuestras decisiones. Piensa en la historia de Noé. Dios le dio la sabiduría para construir un arca en un tiempo donde no tenía sentido hacerlo. Noé enfrentó burlas y oposición, pero perseveró en la obediencia. Su fidelidad no solo salvó a su familia, sino que también cumplió un propósito mayor. De la misma manera, cuando perseveramos en la obediencia, incluso en las decisiones pequeñas, estamos construyendo algo más grande de lo que podemos imaginar.
Puede que no veas los resultados inmediatos, pero Dios está usando tu fidelidad para impactar tu vida y la de quienes te rodean. Reflexión de esta parte. Enfrentar los desafíos de vivir según la sabiduría de Dios no siempre es fácil, pero cada obstáculo es una oportunidad para crecer más cerca de Él. Recuerda que no estás solo en este camino. Dios no solo te da su sabiduría, también te da la fortaleza y la gracia para caminar en ella. En la próxima sección exploraremos los frutos que produce una vida guiada por la sabiduría divina y cómo esos frutos impactan no solo tu vida, sino también la de las personas a tu alrededor. Parte 7. Los frutos de una vida guiada por la sabiduría de Dios. Cuando decides vivir según la sabiduría de Dios y enfrentarte a los desafíos que conlleva, algo hermoso comienza a suceder. Tu vida empieza a dar frutos. Y no me refiero solo a logros o éxitos visibles, sino a una transformación profunda que afecta tu carácter, tus relaciones y tu impacto en el mundo. Estos frutos son el reflejo de la obra de Dios en ti y son evidencias de que su sabiduría está guiando cada paso que das. Primera paz interior en medio de las tormentas. Uno de los primeros frutos de vivir guiado por la sabiduría de Dios es una paz que supera cualquier circunstancia. Esto no significa que estarás libre de problemas, sino que tendrás la certeza de que Dios está en control. Filipenses 4:7 lo describe de manera hermosa. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz es el resultado de confiar en que las decisiones que tomas, guiadas por su sabiduría, están alineadas con su propósito. Ya no necesitas preocuparte por cada pequeño detalle o resultado, porque sabes que Dios tiene el control. Imagina enfrentarte a un problema financiero, una enfermedad o un conflicto familiar con la seguridad de que, aunque no tengas todas las respuestas, Dios está obrando a tu favor. Esa paz transforma cómo enfrentas cada día. 2. Relaciones restauradas y fortalecidas. La sabiduría de Dios también produce frutos en tus relaciones. Cuando permites que su guía dirija tus palabras y acciones, tus interacciones con los demás se transforman. Proverbios 15:1 nos dice: la respuesta amable calma el enojo, pero la palabra áspera aviva la ira. Este simple principio, cuando se aplica, puede desactivar conflictos, sanar heridas y construir relaciones basadas en el respeto y el amor. Por ejemplo, si has tenido una relación tensa con alguien, la sabiduría de Dios puede guiarte a pedir perdón, a escuchar con empatía o a actuar con paciencia. Estas decisiones, aunque a veces difíciles, producen frutos de reconciliación y fortalecen los lazos que tienes con las personas que amas. Tercero, un carácter sólido y lleno de virtudes. Otro fruto de vivir según la sabiduría de Dios es el desarrollo de un carácter firme y virtuoso. Cuando sigues su guía, comienzas a reflejar más su carácter en tu vida diaria. Gálatas 5:22-23 describe estos frutos como amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cada decisión que tomas, según la sabiduría de Dios, es una oportunidad para crecer en estas virtudes. Por ejemplo, al practicar la paciencia en situaciones difíciles, desarrollas una resistencia emocional que te prepara para enfrentar pruebas mayores. Al mostrar bondad y amor, te conviertes en un reflejo tangible del corazón de Dios hacia los demás. Cuarto, propósito claro y dirección en la vida. Cuando vives según la sabiduría de Dios, los pasos que das tienen un propósito claro. Ya no te sientes perdido o atrapado en la rutina diaria, porque sabes que cada decisión y acción está alineada con un plan mayor. Jeremías 29:11 lo dice claramente: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, declara el Señor,
planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este sentido de propósito te motiva y te llena de esperanza, incluso cuando enfrentas obstáculos. Saber que estás caminando en el plan de Dios te da una sensación de significado y dirección que el mundo no puede ofrecer. 5. Impacto positivo en los demás. Vivir según la sabiduría de Dios no solo transforma tu vida, también impacta a quienes te rodean. Tus decisiones, tu carácter y la paz que reflejas se convierten en un testimonio vivo del poder de Dios. Las personas que te observan pueden ser inspiradas a buscar esa misma sabiduría en sus propias vidas. Jesús lo expresó de esta manera en Mateo 5:16. Hagan brillar su luz delante de todos para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Al vivir según la sabiduría divina, te conviertes en un faro de esperanza y guía para los demás. Reflexión de esta parte. Los frutos de vivir según la sabiduría de Dios son evidentes y transformadores. Desde la paz interior hasta relaciones restauradas, un carácter lleno de virtudes, propósito claro e impacto en los demás, estos frutos no solo enriquecen tu vida, sino que también glorifican a Dios. En la siguiente sección exploraremos cómo estos frutos pueden convertirse en una fuente de motivación para seguir buscando su sabiduría todos los días.